Es que hay algo que nos estamos perdiendo cuando no abrimos. Es difícil. Es difícil decir, es que, ¿qué voy a hacer aquí? Has dicho personas discapacitadas, has dicho personas que viven solas. Sí, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, yo puedo hacer algo, pero uno se descubre. Y entonces hay una felicidad bellísima. Muy interesante. ¿Y cuál es la respuesta justamente a ese tema? Vosotros tenéis cada uno vuestra vida particular enfocada al voluntariado, pero ¿qué os hizo exactamente iniciaros en la vida del voluntariado? Más allá de un folleto, más allá de una experiencia o incluso de un testimonio de alguna persona, ¿qué realmente os motivó a dar el paso hacia el voluntariado? Me lo estás preguntando a mí. A los cuatro. Porque me miras. Te miro, pero es una vista. Yo quería general. decir dos cosas. Que con Belén, que me gusta lo que ha dicho, porque en un tiempo que estuve también en una empresa, en recursos humanos, se valoraba muchísimo en los currículums el aspecto del voluntariado, porque una persona que es capaz de dar su vida es capaz de muchas cosas. Y entonces, bueno, eso era un poco... Y luego, que también es verdad que es muy divertido encontrar que a medida que desarrollas un voluntariado, la vida te cruza y te pone con muchas otras personas. De hecho, a mí ahora me convierte en más joven, porque me encuentro con gente muy joven. Mi vida se ha cruzado en el voluntariado con Belén, por ejemplo, sin proponerlo, ¿no? Nos hemos encontrado en el mismo proyecto, trabajando juntas. Entonces eso es divertido, ¿no? Que hay una dimensión intergeneracional que nos viene bien a todos, a los mayores y a los jóvenes. Y luego, ¿qué me movió personalmente, además del folleto? Es que cuando encontré el folleto yo tenía algo dentro que quería dar salida, y es que era que no estaba conforme con el mundo que me rodeaba. Y entonces está bien protestar, yo era protestona, era joven, iba a las manifestaciones en aquel tiempo que teníamos a los grises en el Cocoroto. O sea, era un tiempo difícil, pero claro, el hacer solo manifestaciones, yo veía que eso no cambia, ¿no? Y que tampoco podía hacer grandes cosas, no me iba a ir a la guerrilla, no sé cómo decir, había cosas que no estaban en mí. Y en cambio sí que puedes hacer algo cercano, o sea, de muchos pocos, pues la vida cambia. No sé, me parece que lo has dicho tú o lo ha dicho Javier al principio, ¿no? Que de cuando nos hemos dado, la humanidad se ha dado a sí mismo, se ha dotado de una declaración de derechos, es que muchas personas han puesto algo en el camino. Los derechos humanos han sido una conquista de muchos siglos, de mucha gente que se ha dejado en el camino, se ha dejado el pellejo. Y eso es lo que yo quería, dejarme el pellejo en el camino de algo para el futuro. Fijaros qué interesante, todos tenemos y todos tenéis la posibilidad de cambiar el mundo. No hace falta ser Gandhi, ni la Madre Teresa, ni Nelson Mandela. A lo mejor una gota en el océano, pero es suficiente como para generar ese movimiento que cambie el mundo y que el mundo vaya en la dirección que nosotros creemos que es en la dirección a la que tiene que ir. Álvaro, ¿a ti qué te hizo meterte de lleno en el mundo del voluntariado? Pues probar distintas experiencias y, supongo que lo que a mí más me llamó es tener la posibilidad de pues hacer ese efecto, bueno, la intención de tener ese efecto en ciertas personas y que por un granito de arena que yo pusiese, eso se pudiese expandir y hacer un efecto cadena que generase un impacto mayor del que, bueno, pues en un principio se puede llegar a tener siendo una persona. Es así de simple, yo creo, tampoco... Sí, lo que más me llamó fue eso. ¿Rolando? Que no lo sé, porque, claro, yo estoy de acuerdo que un folleto no cambia todo, pero hay algo que ya está pasando. A ver, yo estoy con un público súper majo, pero no sé si me entendáis. Imaginaos que yo trabajaba en el banco y que yo, pues, toda mi ilusión era eso. Y iba al trabajo y todo, y tenía a mi novia. Pero había algo en mí que no funcionaba. Había algo que me faltaba. Y claro, de ser un chico normal así, a pensar en ser misionero es una locura. Y yo jamás quería ser ni cura ni sacerdote, y mirad dónde estoy. Pero yo lo que me he encontrado, cuando tú me has dicho esa generación, es que yo pensé en la generación de mis amigos en Chad, que tienen vuestra edad, o en Camerún. Entonces, sois la misma generación, con diferentes oportunidades. Yo dije, cuando yo llegué a Camerún, yo me dije para mí, es que yo no pedí nacer en México, ellos no pidieron nacer en Chad o en Camerún. Y cuando a mí me decían, ¿por qué dejaste tu país?
¿por qué te viniste a vivir con nosotros? O que me decían, o sea, ¿por qué aprendes nuestra lengua? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te la puedes pasar? Claro, esas son cosas que van respondiendo lo que yo me había imaginado cuando tenía 21 años. Y ayer le preguntaban a Álvaro, antes de ayer, una cosa interesante, que si no lo dice la digo yo, porque le he dicho, oye, pero tú ¿cómo te la pasas? Digo, es que yo paso 3 meses en Zambia, 3 meses aquí y 3 meses en Kenia. Y eso es normal. Pues para la gente normal, pero me la paso muy bien. No sé, hay algo distinto. ¿Qué es lo que genera el porqué? Yo cuando me llaman por teléfono me dicen, oye, bueno, quería hacer voluntariado, pero ¿puedo hacer algo? No. Y yo digo, puedo hacer algo. Lo importante es que te estás perdiendo algo que vale la pena. Claro, y el chico o cualquiera de nosotros, y estoy de acuerdo con Francis, uno se siente súper joven y se quiere comer el mundo y lo quiere cambiar. Y lo peor es lo que tú dices, que lo podemos ir haciendo. Eso es lo mejor. Claro. No, lo mejor de ahí, claro. Belén. Pues, bueno, yo creo que yo desde que era bastante pequeñita tuve un contacto, no con el voluntariado, no lo llamaría voluntariado ni de lejos, pero bueno, mi mejor amiga tenía una enfermedad y estaba en silla de ruedas los últimos años. Entonces sí que es verdad que yo aprendí quizá con 7 años lo que era quedarse sin piscina por hacer carreras en sillas de ruedas, que era súper divertido también, todo hay que decirlo, la verdad es que no perdimos ni un momento, ¿no? Y pasamos o sea, para mí no era, o sea, por supuesto, nadie me lo tenía que pedir, me salía solo, era mi mejor amiga. Entonces, yo creo que eso me preparó en cierto modo al decir, oye, que, o sea, no, a perder como el respeto que a veces nos puede dar, ¿no? Que es lógico que a veces como que sentimos una pena enorme si vemos una persona en silla de ruedas por la calle y dices, bueno, pues obviamente, o sea, probablemente le gustaría no estar en una silla de ruedas, pero oye, es que tampoco, o sea, es que es una persona como tú y como yo y probablemente, o sea, lo único que podemos aportar al mundo no es andar. O sea, tiene muchísimas más cosas, sigue siendo una persona completa, ¿no? Entonces eso como que me quitó esa parte de respeto y distanciamiento con personas que no eran aparentemente iguales a mí. Y entonces, bueno, luego como ya os he dicho, cuando empecé a buscar voluntariado me encontré con que era un poco complicado. Y entonces, al descubrir una necesidad y unas ganas, ¿no? Quizá lo que me movía a mí era un poco eso, era querer transmitir que todos podemos ser cercanos a realidades que no son la misma que la nuestra, fue lo que al final me llevó a querer ayudar, a querer compartir, o sea, a querer ayudar a mis amigos que buscaban esa misma experiencia, a contactar a encontrar su actividad, su proyecto. Y básicamente, pues, fue eso. A mí, permitirme ahora que abra un melón distinto, es el melón de la formación. Y lo voy a hacer, si no os importa, desde mi experiencia. Yo he tenido la gran suerte de hacer distintos retos en el mar, que ha introducido Javi hace un rato, que vienen precedidos por unas circunstancias muy determinadas, que no voy a detallar ahora mismo. Pero he tenido la gran suerte de los 3 grandes retos que he hecho en el agua, los 2 cruces del Estrecho de Gibraltar, el Canal de Menorca, compartirlo con distintas fundaciones para de esta forma hacer que mi reto sumara mucho en su sentido. Pero además he tenido la gran suerte de poder llevar a estos retos mi experiencia como gestor de equipos, como gestor de proyectos a través de 25 años de profesional, distintas multinacionales. Y ahí me he dado cuenta de que hay 2 vertientes dentro del voluntariado que son interesantes. Primero, forman a las personas que hacen el voluntariado, es una parte de su formación que luego pueden llevar al mundo de la empresa. Luego digo la segunda pregunta. ¿Qué creéis? Hombre, yo creo que es fundamental. Lo primero, el que más recibe es el que se da, porque se transforma. Entonces, yo en el tiempo que estuve en Manos Unidas, pues el voluntariado joven con una dedicación plena es muy difícil porque no se pueden ir, si están estudiando un año entero y tal. Y además precisa una preparación previa muy fuerte. Pero sí que se llevaban grupos a estancias breves en un proyecto. Pues, desde luego hemos estado en muchísimos sitios en América Latina, en Asia, en África, y eran estancias breves que con la idea de ir a ayudar lo que recibían era formación. Porque en un mes de estancia
lo que puedes prestar de ayuda sin conocimiento del lugar, de la cultura, de las personas, de los factores económicos, tantas cosas que influyen, poco puedes hacer, pero lo que recibes te lo traes en la maleta. Y esa gente ya siempre está tocada. O sea, el que ha ayudado, ha estado a lo mejor haciendo cosas pequeñas, pues ayudar a construir una casa, ayudar en la construcción de un pozo o en la cocina o a jugar al fútbol con los niños de un proyecto, no ha hecho mucho en la evaluación y en el desarrollo, pero sí que se ha traído, vamos, una formación que no la consigue en ningún máster. Esa es la verdad. Álvaro. Completamente de acuerdo. Yo creo que el voluntariado te aporta una serie de valores y una serie de principios que en la empresa no lo vas a encontrar. Yo he tenido la suerte también de trabajar, bueno, la suerte o como lo quieras llamar, he trabajado en empresa también y la comparativa sí que se ve, ¿no? Se ve que en el voluntariado te rodeas de gente que quiere aportar y que también está buscando, formarse, ¿no? Entonces, en ese intercambio entre esas personas surgen muchísimas cosas y vienen de perfiles muy diferentes, lo cual es muy interesante. Yo he tenido la suerte de convivir al final en los últimos 2 años, 3 años de mi vida con unas 150 personas diferentes igual, de distintos ámbitos, de distintas edades, de distintas nacionalidades, y eso a mí me ha enriquecido un montón. Es una oportunidad muy buena, muy, muy buena. Y luego también aparte que cuando estás en África también te formas en cuanto a que estás conviviendo, bueno, en África, en Asia o donde fuese, te formas en cuanto a que estás conviviendo, conociendo otra cultura, pero de verdad, ¿no? Que es algo muy interesante que también comentaba Rolando en sus experiencias de voluntariado. Él es lo que hace básicamente, ¿no? Acercar la realidad o dar la oportunidad a jóvenes a que conozcan otra realidad, que yo creo que es muy interesante. Estamos rodeados de ingenieros o futuros ingenieros. Imaginaros el talento que hay ahí sentado, las habilidades que hay. Imaginaros el beneficio que puede haber detrás del talento que hay aquí sentado para fundaciones, para ONGs que sobre el terreno necesitan gente que les ayude a construir puentes, a pozos, todo lo que se puede hacer, que es mucho. Pero existe una oportunidad de hacer converger la parte profesional con la parte personal de voluntariado, quiero decir, llevar al mundo del voluntariado mi conocimiento profesional y hacer de mi vida una vida de voluntariado sumando mi parte profesional. Venga. Bueno, yo todavía no soy profesional, dadme un año, pero os puedo contar en tema académico, o sea, por supuesto, todo requiere un esfuerzo, ¿vale? No vamos aquí tampoco a hablar de cosas que no son. Tienes que compaginar cosas, pero es posible, por supuesto. O sea, estudiar una carrera, cenar al menos una vez a la semana con tu familia, salir con tus amigos, tener novio o novia y estar metido en una ONG, es compatible. Que nadie nos engañe, ¿no? Es verdad, llega el periodo de exámenes, nos echamos las manos a la cabeza y es como, pues por procrastinar, por haber empezado a estudiar una semana antes, pues claro, ahí no nos da tiempo, pero nos pasa a todos y es lógico, ¿no? Entonces, contando con eso, que son cosas de la vida y que somos estudiantes, o sea, ahora mismo, de hecho, estuve mirando unas estadísticas hace 1 año o 2 y el porcentaje mayor de personas voluntarias es de 18 a 24 años. ¿Por qué es esto? Porque es que en la etapa universitaria es cuando más podemos diversificar tareas. O sea, es verdad que luego te metes, bueno, en mi caso un despacho, no sé cómo irán vuestros horarios, pero o sea, yo sé que por lo menos los próximos 5 años de mi vida saldré de trabajar probablemente después de las 10. Pues lo voy a tener más complicado. Entonces igual tengo que hacer voluntariado los fines de semana. Pues sí, efectivamente, es que ahora, chicos, yo creo que es el momento. Yo por eso os animo a que probéis lo de diversificar. O sea, es tan necesario y a veces pues acabaréis un poco hartos de estudiar y quemados porque estudiáis mucho, está clarísimo. Entonces, conviene a veces también despejarse la mente y dedicarse a otra cosa. Es una cosa yo creo que muy buena. O sea, es hasta sano, ¿no? Para uno mismo, o sea, salud mental. O sea, que yo os animo. No sé si yo vaya a desmontar la cosa porque yo también cuando quiero hacer una. Sí, ahí. Yo también, vale, creo que todos mirad, en A esta... ver, vamos a establecer turnos. Desmóntalo y a ver, móntalo no, luego. es que me ha dicho, su pregunta, yo estaba pensando en lo primero que me interesó mucho, su pregunta fue, con lo que conocéis, con vuestros conocimientos, ¿sirve un voluntariado? Ciertamente que sí, pero yo a la vez digo, el problema de muchos jóvenes que dicen, ¿qué voy a hacer? Si yo no voy a hacer nada,
Entonces no voy, porque me voy a gastar un pastón de dinero para irme a África si cuesta mucho y no voy a hacer nada. Entonces, claro, el problema más grave es que... colonialista. Ahora no puedo. Sigue. Bueno, entonces, el problema para mí más grave es que hay que quitarse de la idea que yo, con lo que tengo, voy a hacer algo. Sino, para mí es darle el tiempo que tengo para, tú lo dijiste, formarse. Yo diría para humanizarme. Se me ocurre una anécdota que me parece lo más sencillo. Hace un momento, porque estoy en una universidad de ingenieros, pues el año pasado ha venido conmigo un chico de ingeniería aeronáutica. Y claro, tenía unas ganas y una pasión, pero se sentía, dice, ¿yo qué hago? Con inmigrantes, ¿qué voy a hacer? Entonces, cumplía 5 años el Centro San Antonio donde hacemos esto y nos fuimos a la playa a jugar fútbol. Entonces, claro, había italianos, había, perdonad, un madrileño, un valenciano, un cordobés, y luego había chicas, y a un cierto momento, venga, vamos al mar. Bueno, lo normal de chicos, porque son chicos inmigrantes que se han pateado el desierto, que han llegado a Ceuta, que tienen sus heridas de todo esto, y hay heridas internas peores que no se imagina uno. Entonces, venga al mar. Y uno de ellos, no, Abdú, vente al mar, que no. Y de repente dice, es que yo llegué aquí y ahí se murieron unos hermanos, no puedo entrar en el mar. Cambió, un silencio total. Y la verdad yo digo, o sea, nos dejamos transformar por el encuentro con el otro, por un encuentro más humano. Y ciertamente eso me forma, porque es importante que haya buenos ingenieros, que sean capaces de mucho, pero para mí es importante que esos buenos ingenieros tengan un corazón muy humano. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es que es verdad que hay un error muchas veces de buena intención, que es voy allí a hacer... Y es que colonialismos ya hemos tenido suficientes, o sea, no puedes ir allí a enseñar ni a hacer, y además vosotros con una formación superior, ¿dónde queda una formación de un ingeniero en esta escuela en una aldea de Burkina Faso? Es que no se empeñe y que además no viene a cuento, no se pueden hacer, hay que ir en una actitud de humildad y de aprender de lo que ellos y estar a su servicio, que no es lo mismo. No se puede ir allí a construir puentes, salvo que fuerais a otro país, que yo qué sé, no sé. Estamos hablando de países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, a mí, es un país que se han hecho errores tremendos con la cooperación. Se han llevado, yo he visto a algún nativo en la sabana con lanza y con un abrigo de piel sintética que ha llegado en la ropería de ayuda, que es un horror. O sea, que dices, pero bueno, he visto con sujetadores puestos de gorro en la cabeza, que venían en los... O sea, es que a mí eso me da grima. Hay que ir con humildad y hacer lo que puedas desde su punto de partida para mejorar su vida, pero a su servicio. Entonces, eso es lo que... Se mandaba un tractor a una zona que no hay ni gasoil para luego surtir el tractor. Al cabo de un año estaba el tractor como un monumento allí lleno de lianas. Es no sé, bueno, me pongo un poco encendida porque creo que hay que ser muy, muy respetuoso con lo que se hace. Sí, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Francis. Solo aclarar, hay hay muchos tipos de ONGs o de organizaciones. Hay acción social, que en acción social yo creo que sí que tiene un sentido un poco pues lo que aportaba Belén o lo que aportaban Rolando, y hay cooperación. Los proyectos de cooperación, un poco como comentaba Francis, está mal que se vaya con la intención de decir, venga, yo sé más que tú. Ellos tienen su propia comunidad, ya tienen los mecanismos que funcionan, no podemos llegar nosotros, blancos, ya como decía Francis, ha habido colonialismos, no caigamos en la trampa, ya se ha caído a lo largo de la historia, pero bueno, estamos en un momento dado en el que ya hemos aprendido de nuestros errores, y lo que a mí sí que me parece, bajo mi experiencia, es que perfiles como ingenieros sí que pueden llegar a terreno y pueden aportar su granito de arena, siempre sabiendo que, teniendo esto en mente, ¿no? De que no vamos a ir
ir ahí a cambiar las formas de hacer, sino, oye, mira, yo tengo una formación, voy ahí, me voy a tener que adaptar a los ritmos, me voy a tener que adaptar a la cultura, voy a tener que analizar las necesidades junto con ellos. Yo no voy a detectar una necesidad en el terreno, o sea, sino ellos me van a decir qué es lo que se necesita y voy a intentar trabajar junto con ellos para buscar una solución. Yo no les voy a dar la solución tampoco. Entonces, en base a ese trabajo que se puede llegar a hacer, sí que puedes aportar como uno más, siempre respetando que tú no puedes darles pues, ni el pescado ni darles la caña de pescar, que se dice mucho, ¿no? Sino que les tienes que enseñar a hacer la caña, digamos, y hacerla con ellos para que una vez te vayas, si se cae la caña, puedan volver a hacerla. Más o menos por ahí van los tiros. Perdón, Álvaro, y yo con Álvaro estoy de acuerdísimo, o sea, que son dos niveles. Nosotros recibíamos ingenieros, constructores que habían terminado su carrera en Francia y 2 años nos ayudaban muchísimo, muchísimo, pero son diferentes tipos de voluntariado. Por eso digo, una es lo que forma desde dentro y tú lo has hecho muy bien, me encanta, Álvaro. O sea, una es la dimensión social y humana y otra es lo que yo puedo aportar dentro de un proyecto. Y de un proyecto bien estudiado, perfectísimo. A mí me gustaría, ya que estamos en este tema, el otro día contaste una anécdota que creo que vale la pena contarla porque se va entendiendo mejor así, en chat, qué pasó con unos suecos que con toda su buena intención... Claro, pero eso fue en Camerún, en la parte... perdón, en sí, Camerún. no importa, no importa. Claro, es que Camerún y Chad son 2 países muy distintos. ¿Pero Y es que me dijiste Chad? Claro. No. No, que no. No, si no. Que yo soy enamorado de Chad, pero allí hablé de Camerún. Bueno, en Camerún sucede esto, mirad, es que es una historia súper interesante. En Benacuma es un pueblo alejado a 80 kilómetros de Bamenda, pero para llegar ahí se necesitan 6 horas en coche, con ríos que hay que atravesar, espantoso. Y si llueve, pues 12 horas. Entonces yo llego ahí cuando tenía 28 años yo. Me encuentro unos, no sé cómo se llama en castellano de aquí, castillos de agua, para tener agua de grifo, que había hecho el gobierno de Suecia. Sweden. Yo me lo encontré ahí magnífico y estaban inutilizados desde hacía 5 años. Y yo pregunté al misionero Lovat, el padre Lovat, le dije, ¿y por qué no se usan? Aquí no hay diésel. ¿Y cómo hicieron eso? Pues es que, claro, el gobierno dijo, mira, vamos a dar agua potable aquí a la gente, pero no se les ocurrió pensar que ahí no hay diésel. ¿Y cómo se llega ahí? Yo dije, el dineral que se gastó para hacer eso. O sea, no se puede hacer un proyecto sin contar con la situación y con la gente del lugar. Sin escuchar antes. Y sin Eso es, escuchar exacto, antes, sobre con un todo. respeto. Este Sí, que caso sea una como- necesidad de ahí. Este ejemplo como ingeniero os tiene que picar, ¿no? Ir a hacer algo, construir, gastarse un dinero, todo vuestro talento puesto para que no sirva para nada, hay que escuchar antes, hay que Sí, conocer la situación. Voy a cambiar de tema, algo que creo que es muy interesante, el miedo. El ser humano está marcado por sus miedos. Deja de tomar decisiones importantes por culpa de sus miedos. Pero es que este miedo es gestionable y este miedo es superable. El otro día lo hablábamos en una reunión interesantísima que tuvimos y lanzo una pregunta para los 4. ¿Qué miedo habéis tenido antes de dar el gran paso que habéis dado? ¿Y qué miedos tenéis ahora? Ojalá que empiece otro. Álvaro, Pues yo perdón, creo, es que tengo querencias. yo creo que el principal miedo una vez empiezas es saber si vas a sacarlo adelante, si es tu propia organización, si vas a conseguir los apoyos, si vas a conseguir el dinero para sacar adelante todas, al menos los proyectos que has empezado o querías empezar. Y en segundo lugar, pues yo creo que la gente te tacha un poco de loco, te tacha un poco de por qué te tienes que ir a África para ayudar, te tacha de muchas maneras. Entonces te planteas si en algún momento dado alguien te va a comprender, si alguien se podría poner en tu situación, o sea, si vas a llegar a encajar en otro momento dado, si te vas a volver, no te vas a volver. Hay muchos miedos, yo creo, son gestionables, desde luego. Me preguntaba, yo creo que Jacobo el otro día, que, bueno, pues si había merecido la pena, más o menos, ¿no? Y yo creo que sin duda ha merecido la pena. O sea, que todos esos miedos o todas esas cosas me ha dado, a mí, desde luego, me ha aportado muchísimo más de lo que yo he dado. He aprendido un montón y sobre todo lo que yo creo que empuja o que te ayuda cuando te vienen esos miedos a la cabeza es tener en mente el objetivo final, ¿no? Y siempre que tengas eso en mente en los momentos duros, tiras hacia adelante.
Y yo creo que Muy eso es interesante. clave. Belén, Pues bueno, sí, yo no sé, igual es que yo soy muy médica, pero recuerdo más miedos. Al principio, pues bueno, con 18 años, pues miedo a aprender, o sea, miedo a tener que aprender muchas cosas distintas, ¿no? O sea, recuerdo clases de tributario aprendiendo a programar HTML, no es lo mío. O sea, me he cargado la página web de Voluntas Vinci unas 15 veces, ¿sabes? Entonces, miedo a aprender mogollón, miedo a meter la pata con algo con lo que quieras no sientes que has adquirido una responsabilidad. Entonces, sientes que fallas a alguien, ¿no? Si tú metes la pata. O sea, es la responsabilidad que de otra forma igual no me hubiera pasado hasta empezar a trabajar o algo, pero es decir, si yo hago lo que me corresponde hacer mal, va a afectar a personas. Que en este caso, además, o sea, es que no va a afectar a mi empresa, va a afectar a, yo qué sé, al marketing de mi empresa, lo que sea. No, va a afectar a una persona en concreto. ¿Vale? Entonces, es el miedo a adquirir una responsabilidad. Y luego, por supuesto, en un aspecto así más humano, más egoísta, podríamos decir, bueno, pues sí, el miedo a cuando dedicas tiempo a otras, o sea, cuando tienes que dedicar tiempo a otras cosas, pues el miedo a que te queden 4 un cuatrimestre, o el miedo a perder a tus amigos porque llevas 3 meses que es que no te da ya para más, el miedo a, pues, a fallar un poco a la gente, pero son miedos gestionables, por supuesto, y que se aprende de la experiencia, y esto lo sabemos todos, o sea que... Rolando, ¿tú has tenido miedo en tu labor solidaria? ¿Has tenido miedo de dar el primer paso cuando tuviste que darlo? Sí, muchos miedos, ahora? muchos. Bueno, y también los tengo. Mirad, el primer miedo yo recuerdo que dije, esto no es para mí. Y, es decir, yo no puedo. Hacerse misionero es aprender una lengua distinta, es dejar la familia. Eso es para toda la vida. Entonces, claro, esto es un miedo muy fuerte, muy fuerte. Es que podré. ¿Cómo lo he solucionado? Otros lo han podido porque yo no. No sé, así de sencillo, pero no ha sido fácil. Yo recuerdo cuando había que atravesar un río en Chad para ir a Camerún, un río de media hora atravesando el agua aquí, yo iba solo. Yo dije, ¿podré o no podré? Y una vez que, bueno, vas y aprendes y empiezas a descubrir que miedos tendremos toda la vida y entonces hay que saber vivir con nuestros miedos y saber tener esperanza y confianza. Eso es lo primero. Y la segunda cosa, miedos actuales, pues no sé, miedos actuales. Yo cuando hablo de voluntariado es, por ejemplo, que la experiencia sea enriquecedora para el que va y para el que recibe al que va. O sea, si yo no sé, que me encuentro con Belén, la conocí ayer, y Álvaro, pues que ese encuentro sea agradable y bueno y provechoso para los dos. Uno que se dedica a dar este voluntario, lo que tú has dicho muy bien, es que son personas. Y que, por ejemplo, o el inmigrante, o en Chad, o que la gente que esté ahí, o sea, ese es un miedo que llevo siempre, pero después descubro que siempre sale muy bien. Sí, sales fortalecido. Francis. Yo mis miedos al principio eran mucho más primitivos y tangibles. Yo tenía miedo a irme, miedo a las escalas del avión y no saber por dónde tirar, miedo a la enfermedad, eso sí que era un miedo terrible, al paludismo, realmente eso me asustaba. Miedo a dar una imagen horrible de pues, tener que dormir en un sitio espantoso y que se notara que me estaba suponiendo un horror. Me daba, lo reconozco, ¿no? Ese miedo físico y real, y lo que tú decías, me acuerdo en un proyecto en Madagascar teníamos que atravesar por encima de un tronco sobre un río horrible, ¿no? Y había que pasar en fila por el tronco y yo decía, no puedo mirar, o sea, pero claro, no podías quedar como una tonta con todos los que iban y tú, no quiero pasar, ¿no? Y era, esos miedos reales para mí supusieron un atroz, la verdad. Pero luego cuando visto la vuelta decías, ¡oh, qué guay! Lo he superado, ¿no? Pero la verdad, un horror. Y ir en canoa y en unas carreteras bueno, que no eran carreteras. Y ahora, ya con el tiempo en mi voluntariado actual, el miedo es más sutil, más reflexivo, más
un miedo a no hacer la tarea como es debido, a no entusiasmar, el miedo que sentía al venir aquí y enfrentarme a vosotros y decir, ¿qué les voy a decir? Si es que les va a dar igual, ¿no? O sea, ese miedo pues no lo puedo evitar, por más años que viva, más veces que tal. El proyecto que llevo actualmente, que es de sensibilización, pues miedo a que la gente, los voluntarios, no se entusiasmen, a que yo no sepa transmitirles el mensaje con claridad. Bueno, esas cosas que pasan y que son así, ¿no? O sea que el miedo existe, todo el mundo tiene miedo, pero el miedo tiene que servir de acicate para dar el paso adelante con más fuerza todavía, a tomar decisiones y a meterte en situaciones que a lo mejor no están del todo controladas. El miedo tiene que te tiene que acompañar y te tiene que servir para superar. Belén, tú dices una frase que me encanta, el voluntariado empieza aquí. ¿Qué quiere decir esto? Sí, os cuento, a mí me encanta, soy muy fan del voluntariado internacional, ¿vale? Me parece una pasada porque conoces otra cultura, o sea, eso sí que es salir de tu zona de confort a un nivel extremo, ¿no? Pero ¿por qué yo centré mi ONG en aquí? O sea, aquí, en este momento, ¿no? Para mí, el voluntariado empieza aquí, quiere decir, el voluntariado empieza en el momento en el que llegas a casa después de la uni, te encuentras a tu madre en casa y te empieza a preguntar cómo te ha ido tu día, ¿no? Y pretende una respuesta detallada, por horas casi, ¿no?, de absolutamente todo lo que has hecho, a quién has visto, cómo te has sentido, qué tal lo has pasado. Vale, y cuesta. Entonces, el voluntariado para mí empieza en el momento en el que te sientas en la banqueta de la cocina y te pones a contarle a tu madre tu día. ¿Vale? ¿Es así? Es verdad. O sea, un padre que lo sabe. Pues efectivamente, o sea... Es que todo lo que vale cuesta y al día a día nos encontramos pequeños, o sea, son pequeños puntos, pequeños actos que cuestan, pero para mí eso es el voluntariado y no es que tengas que hacer voluntariado con tu madre, ¿vale? No me malinterpretéis.